Buenas tardes, chicos, con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio, si me logran escuchar con normalidad y claridad. Ok, Sí, gracias. profesora, buenas tardes. Profesora, Ok. soy Luz Mary, solo no estoy en casa y he entrado con la cuenta de mi tía. ¿Cuál es tu nombre, me dices? Luz Mary Pinedo y Drogo. Luz. Ok, Luz, está bien. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí por ahí me estaba hablando Jerónimo, Hermelinda. ¿Quién más estaba ahí? Dela, Carlos, Nelly, María. Muy buenas tardes, chicos, con cada uno de ustedes. Espero que estén bien, que hayan ingresado en las clases que han estado teniendo. Hola, Sally, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya? Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, chicos, a ver, vamos a empezar las clases del día de hoy. Estudiando un poquito más algunos aspectos de la ortografía, ¿no? Por ahí les invito a ustedes tal vez a analizar un poquito y a poder identificar, ¿no? Uno mismo, no, nosotros mismos nos autoevaluamos y poder decirnos, ¿no? A ver, me pregunto, ¿qué tan bien escribo? ¿No? ¿Qué usos hago yo a los diferentes criterios ortográficos? ¿Realmente utilizo bien las mayúsculas? ¿Sé colocar los signos ortográficos de manera correcta? O por ahí como que me cuesta, ¿no? A veces me olvido, tal vez, ¿no? Porque puede pasar, a veces sucede así, ¿ya? Entonces, por ahí, ¿no? A ver, me pongo a pensar yo, ¿qué hago? A ver, escribo bien, escribo más o menos, ¿no? Eh, o tal vez soy muy bueno reconociendo en dónde yo debo tal vez colocarle algún signo ortográfico en particular, tal vez un punto, una coma, por ahí un punto y coma, no sé, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven los signos ortográficos? ¿No? Eso cuando escribimos y también cuando leemos, ¿ah? El hecho de que yo utilice correctamente signos ortográficos me permite a mí poder entender lo que estoy leyendo o poder hacer que lo que estoy escribiendo sea entendible para alguien más, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro un libro, la primera hoja o la primera página nada más, y empiezo a darme cuenta que ese texto solo tiene palabras y no hay un punto, no hay una coma, no hay unos dos puntos, etcétera, voy a aparecer esos cantantes que cantan, valga la redundancia, rap. ¿Cómo estás, Marley? ¿No? Que se van rápido, como si un carro los estuviese persiguiendo y nunca se detienen. Igualito voy a sonar yo cuando leo, ¿no? Y si a mí me piden leer en voz alta, hola, Noemí, ¿no? Si me piden leer en voz alta y yo leo así, pues ni yo misma voy a entender lo que estoy leyendo, ¿no? Porque voy a aparecer ahí un carro o como si alguien me estuviese persiguiendo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a acentuar nuestro trabajo, nuestro aprendizaje, justamente en el uso que yo le doy a las mayúsculas, ¿no? Y también el uso que le doy a las comas y a los dos puntos. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar o nos vamos a enfrascar en estos tres aspectos que son muy importantes, ¿no? Incluso tal vez por ahí vamos a nombrar algunas cuestiones que se han modificado actualmente, ¿no? Antes tenía otro concepto y pues ahora es otro, ¿no? Y parte de ese cambio es pues porque bueno, pues no, son las necesidades también que nosotros como hablantes tenemos, tanto en la oralidad como en la escritura, ¿no? Y es importante. Entonces, para esto vamos a empezar a revisar ello. Miren, tenemos ahí una imagen. ¿Listo? En esa imagen tenemos que 6 oraciones, se podría decir, no 6 enunciados. Entonces vamos a observar que hay determinadas partes en la oración que están subrayadas y están como que resaltadas en negrita o un tono un poco más fuerte. ¿Listo? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? El sol es una estrella y la luna un satélite. Esa es mi primera oración, ¿no? La segunda oración me dice, estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico, ¿ya? En la tercera tenemos, se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno, ¿ya? Nuestra cuarta oración nos dice, te espero en el café Gijón,
leyendo la Biblia. En la otra tenemos Organización de Naciones Unidas. Y la última nos dice, el señor Lavinia vino a visitarle en mayo. La pregunta que nos planteamos, habiendo escuchado esas oraciones y observando cómo éstas se presentan, y como les menciono, ¿no? El fijarme que hay pequeñas letras que están resaltadas y subrayadas respectivamente, me pregunto, ¿ustedes consideran que lo que se ha subrayado en esas oraciones, en las que están con mayúscula, las letras que están en mayúscula, están bien utilizadas o por ahí tal vez se encuentran algún error? ¿Qué opinan? ¿Están correctamente colocadas las mayúsculas o hay algo que no debería llevar mayúscula o al revés, algo que está en minúscula pero que debería estar en mayúscula? ¿Qué opinan? ¿Está bien escritas están esas oraciones o por ahí algo modificarían ustedes? Los escucho. A ver. Vamos aquí. Si no pueden activar su audio. Profesora, el sol lleva mayúscula. Ya. A ver, Marley. Ya, para Marley, el término sol debe estar escrito con mayúscula en la primera oración. Ya. Listo, esa es la observación que nos hace Marley. Y ahí hay un error ahí. ¿Qué otro error o qué otra palabra debería ser modificada? Sally. Sally. A ver, acá en el chat me dice Jerónimo, algunos sí, algunos no. ¿Ya? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Sally me dice, yo creo que se debería modificar en la calle. Ok, el término calle debería estar con mayúscula. Ah, ya. Sally me dice que el término calle debería estar ubicada con mayúscula. Ya, y bueno, en la oración está en minúscula. Ya. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se encuentra o detecta un error? O tal vez alguien de ustedes me va a decir no, que todas las oraciones están correctamente escritas. Miren, ¿nadie? Ok. Muchas veces, propio tal vez de la influencia del mismo uso que nosotros hacemos de las palabras cotidianamente, involucran mucho, a ver, Lady, en la tercera lectura. En la tercera oración, imagino que te refieres, ¿verdad, Lady? ¿Cuál sería el error ahí, Lady? ¿Dónde para ti está el error? En Río, me dice Dela. ¿Río debería estar con mayúscula o con, bueno, ahí en la oración está con minúscula, entonces Río debería estar con mayúscula? Lady, la tercera oración. Se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Ah, ya. Para Dela, la palabra río debería estar con mayúscula. Ya, bueno, ahí está, ella encuentra un error. Vamos a revisar ahora eso, ¿ya? Profesor, el invierno también lleva mayúscula. Ya, a ver, vamos a ver ello. Miren, a lo largo de la clase de hoy día vamos a identificar, Luz, dime Luz. Guadalquivir debería estar con mayúscula, profesora. Guadalquivir. Ya, bueno, sí está con mayúscula, me parece, sí. Señor también debe estar con mayúscula. Señor, ya. A ver, cuando nosotros escribimos, como les iba diciendo, muchas veces estamos influenciados ya por el mismo uso que a veces nosotros le damos en la escritura, ¿no? A veces nos da, en algunos casos, como que dicen, ay, pero ¿de qué sirve si le pongo mayúscula o le pongo minúsculas? Igualito lo voy a leer, ¿no? Si igualito quien lo lea también lo va a entender. El nombre del mes, mayo, también debe llevar mayúscula, también está con minúscula, debe llevar mayúscula. Yeah. Vamos a ir revisando ciertos aspectos importantes, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de mayúscula, hay que entender que hay reglas que nos van a permitir, en este caso, saber qué palabras deberían estar con mayúscula y qué palabras no deberían estar con mayúscula. En algunos casos, cuando ustedes me han ido mencionando, hay palabras que en realidad me dicen ustedes, no, profesora, eso debería estar con mayúscula, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Entonces, lo vamos a ir viendo a medida que vamos revisando las diapositivas. ¿Correcto? Y ahí vamos a ir identificando, a ver, en qué hemos acertado y qué errores hemos cometido, ¿correcto? Miren, cuando yo hago uso de las mayúsculas también se las conoce como letras altas, porque son más grandes que las minúsculas, ¿correcto? Entonces, nosotros cuando hacemos uso de mayúsculas debemos tener en cuenta que a veces cuando colocamos títulos todo en mayúscula, no le ponemos tilde, ¿no? Y cuando les preguntas por qué, te dicen, ah, no, es que está en mayúscula. Y cuando están escritas las palabras en mayúscula, la tilde no se pone. Aquí hay una consideración que antiguamente o anteriormente era vista de esa forma, ¿no? Quien les habla también cuando estaba en la época de colegio, yo recuerdo claramente cuando mis profesores escribían en mayúscula en la pizarra, pero no le ponían tilde a las palabras que deberían estar tildadas. No le ponían tilde. Y cuando les preguntabas eso, ¿no, profesora? Supongamos, o profesor, la palabra comunicación lleva tilde, ¿por qué no está ahí? Y te dicen, no, es que está en mayúscula. Y cuando está en mayúscula no debe tildarse, ¿no? Entonces, en algún momento, y tal vez ustedes han pasado por lo mismo, ¿no? Como les digo, quien les habla, pues, a mí también en algún momento en la etapa de colegio, de primaria, me dijeron eso, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno va revisando un poco de ortografía y va viendo ciertas modificaciones y cambios, se menciona claramente que así tú escribas todas las letras en mayúscula o en minúscula, si la palabra lleva tilde, debes colocarle la tilde. Si tú escribiste matemática en mayúscula, entonces también lo tienes que tildar. Si has escrito matemática en minúscula, también debes de tildarlo. Entonces, la tilde sí o sí se va a colocar, esté en mayúscula o esté en minúscula. Si la palabra lo requiere, lo colocamos, ¿ya? Por ahí, si tal vez alguno de ustedes ha seguido pensando el hecho de que ahí está en mayúscula, no le pongo la tilde y es correcto, por ahí vamos modificando ese pensamiento. No es así. Se coloca la tilde sí o sí. Ahora, ¿en qué casos yo también voy a usar mayúscula? Ustedes se han dado cuenta y tal vez los apellidos de muchos de ustedes suelen iniciar con doble L, suelen iniciar con che, ¿no? Suelen iniciar con que o con ki, ¿no? Entonces, en esos casos yo voy a colocar la mayúscula únicamente en la primera letra, ¿no? Si mi apellido, por ejemplo, es, supongamos, por ahí he visto apellidos Quispe, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que voy a poner la mayúscula es únicamente la Q, que es la primera letra de mi apellido y es la única que yo coloco mayúscula. Por ahí, mi apellido Chávez, ¿no? Igualito. Voy a colocarle mayúscula únicamente a la letra C. Correcto, entonces. También con Chumbe, correcto. Por eso les decía, tal vez los apellidos de ustedes también son así. Y lógicamente, profesora, y si no son ni Che ni doble L, igual. Los nombres propios se escriben con mayúscula. ¿Ya? Por ahí a veces he visto, y tal vez ustedes también a sus pequeños tal vez se han dado cuenta, o en algún familiar pequeño, niño o niña, a veces escriben sus nombres con minúscula, ¿no? Y a veces los profesores, o a veces nosotros mismos, como papás o como hermanos, no corregimos eso, ¿no? Decimos, ay, es pequeño, ¿no? Que lo escriba nomás, y ya después cuando crece se va a dar cuenta que no debe ser así. Pero en realidad, si desde pequeños no corregimos esos pequeños errores, van a crecer pensando que como lo escriban va a estar perfecto, y no es así. Entonces, cuando hablamos de un dígrafo, o sea, en el caso de la che, o sea, dos grafías, dos letras que están juntitas, debemos escribir con mayúscula la primera letra, ¿ya? Ahora, entonces, por ahí me dicen, a ver un momento. Claro, a veces nos equivocamos, como les digo, y si nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de ese pequeño error que a veces los pequeños de la casa cometen, hay que orientarlos, ¿no? Tal vez no supongamos, mi hermano se llama Luis Saavedra,
¿no? Y me colocó Luis Saavedra, ambos con minúscula, ¿no? Entonces, ahí hay que corregirlo, ¿no? Tal vez si en el colegio no le prestaron atención o tal vez también no se dieron cuenta o lo pasaron por alto, ustedes que yo asumo revisan los cuadernos igualito, ¿no? A ver, aquí te olvidaste la mayúscula, ¿no? Entonces, eso créanme les va a ayudar a que los pequeños cuando crezcan escribiendo de manera correcta, ¿no? Y ustedes también, lógicamente. Entonces, todos estamos aquí para aprender. Ahora, otra regla que debemos tener en cuenta es que las siglas que yo utilice, las siglas básicamente es el nombre que se establece dentro de o refiere a algo, pero son las letras iniciales nada más, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sigla RENIEC, ¿no? Yo sé, profesora, conozco RENIEC, sé que voy a la RENIEC a sacar mi DNI, voy a renovar mi DNI, si lo pierdo voy a sacar duplicado, voy a sacar tal vez mi partida de nacimiento, etcétera, ¿no? Una serie de trámites. Pero RENIEC tiene un nombre, o sea, RENIEC solamente es como sus siglas, ¿no? Que si yo lo descompongo, pues obviamente me va a salir su significado como tal, ¿ya? Lo mismo cuando hablo por ahí del, a ver, ¿qué más tengo? De Indecopi también me parece, ¿ya? Entonces, las siglas no van a llevar tilde, porque están constituidas por las letras iniciales del nombre al cual yo me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué criterio más tengo que tener en cuenta? Cuando yo utilice las mayúsculas, también las voy a utilizar cuando yo encuentre un punto seguido o un punto aparte, dentro de una oración, dentro de un párrafo o dentro de un texto, ¿ya? Entonces, por ahí yo vi un puntito. Ah, ya. Después del punto, empiezo con mayúscula. Otro error muy marcado. Y yo sé que ustedes lo han visto. A veces nosotros revisamos algún escrito de alguien y nosotros vemos que colocó punto y sigue escribiendo con minúscula, ¿no? Y tal vez nosotros también hacemos eso, ¿no? En algún momento porque estamos apurados, lo escribimos por escribir y de ahí nos olvidamos de corregir o lo dejamos así porque, bueno, pues, ¿no? Como les digo, ustedes dirán, profesora, pero ponerle mayúscula o no ponerle mayúscula, ¿en qué alteran la palabra? No da lo mismo y es que en realidad no da lo mismo. Entonces, cuando yo empiece a escribir una oración, cuando empiece a escribir un texto, siempre debo empezar con mayúscula. Siempre, ¿correcto? Cuando voy escribiendo y por ahí pongo un puntito seguido y continúa mi oración o mi texto, igualito, empiezo con mayúscula después del punto seguido. Ya terminé de escribir, profesora, un párrafo que está compuesto por 5 oraciones, perfecto, pero quiero seguir escribiendo. Allá, para empezar mi segundo párrafo, nuevamente, punto aparte, y empiezo a escribir al pie, nuevamente empiezo con mayúscula, ¿correcto? También debo de escribir, dice ahí, con mayúscula después de los puntos suspensivos. Profesora, ¿cuáles son los puntos suspensivos? Esos 3 puntitos que yo pongo después de un texto que me da la idea de que algo está inconcluso, de que va a continuar, ¿no? De que continúa. De esos 3 puntitos. Yo coloqué 3 puntitos automáticamente con mayúscula. ¿Correcto? De la misma manera, cuando use 2 puntos, cuando use signos de puntuación, como por ejemplo las preguntas, ¿no? Y eso voy a compartirles acá un Word, porque ese pequeño error lo he visto muchas veces y yo sé que probablemente ustedes también. Entonces, mejor aclararlo para que en lo sucesivo, por ahí, si en el criterio de ustedes o en las manos de ustedes está orientar a alguien que tal vez sea más pequeño que ustedes o tal vez contemporáneo, también lo ayuden a mejorar. Miren, yo cuando hago preguntas o cuando yo he visto bastante de esto, miren, yo abro signo de pregunta, ¿ya? Vamos aquí, ¿no? Yo abro signo de pregunta y yo, no sé, supongamos que mi texto dice, ¿con quién te fuiste? ¿Correcto? Y aquí siempre a veces suelen colocar un punto y continúa. Ella no me respondió, supongamos, ¿no? Aquí hay un error. Este puntito que yo estoy agregando aquí, ¿ya? No debería estar. Profesora, ¿por qué? Si a mí me han dicho que cuando yo termino una idea coloque siempre un punto seguido o un punto aparte. Sencillo.
Ustedes se dan cuenta que acá este signo que cierra el signo de pregunta tiene un puntito abajo, ¿correcto? Lo observan, ¿verdad? Este puntito que ustedes están observando y viendo aquí, a su vez de que cumple el rol de ser el punto que está finalizando, vamos a decir, la pregunta, también cumple el rol de ser punto seguido o punto aparte. Significa que si yo quiero continuar el escrito dentro de esa misma oración, ya no es necesario colocar ese punto porque se sobreentiende y se toma como un punto seguido. Entonces quedaría de esa manera. Lo mismo va a suceder cuando yo haga uso de los signos de exclamación o admiración. Lo mismo. Supongamos, yo digo, te extrañé, ¿no? Supongamos aquí. Error, por favor, no se coloca un punto y tal vez voy a la siguiente oración. Un punto aparte, profesora, error. El mismo punto que aparece en el signo que está cerrando esa expresión también se considera, ya sea como punto aparte o como punto seguido, según el uso que ustedes le vayan a atribuir a la oración, al párrafo o al texto en donde lo están utilizando. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso para evitar tal vez estar colocando ahí puntos donde ya no deberían ser, porque es como si me estuvieses duplicando los puntos en ese caso. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Cada vez que yo vea dos puntos, cada vez que vea puntos suspensivos, cada vez que vea que en este caso hay signos de admiración o de pregunta, yo debo después empezar a escribir con mayúscula, ¿correcto? Por ejemplo, dice ahí, miren, hoy no iré a la escuela. Ahí hay un punto seguido. Empiezo con mayúscula. Mañana sí, ¿correcto? La siguiente oración me dice, como dijo Sócrates, y ahí vemos que Sócrates está con mayúscula, y está con mayúscula porque Sócrates es un nombre propio, así como Luz, así como Santa, como Hermelinda, como Elías, etcétera, son nombres propios, por lo tanto deben ser escritos con mayúscula. Y ahí vemos dos signos de dos puntos seguidos. Automáticamente, después de esos dos puntos seguidos, debo empezar a escribir con mayúscula. ¿Qué dice Sócrates? Solo sé que nada sé. Es una frase bastante conocida y yo asumo que también en algún momento la han escuchado o la utilizan ustedes o la han utilizado. Y aquí justo lo que les decía, ¿no? ¡Qué alegría verte! Empiezo después con mayúscula. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Entonces, son diferentes signos que yo debo tener y conocer para poderle dar el uso que necesito y poder utilizar de manera correcta mis mayúsculas. Ahora, ¿en qué casos más voy a utilizar mayúscula? Cuando tengo que distinguir nombres propios. Ahora, los nombres propios no solo son de personas. Hablamos de nombre propio también cuando nos referimos a países, cuando nos referimos a pueblos, cuando nos referimos a continentes, cuando nos referimos incluso a los nombres que nosotros le ponemos a la mascota que tenemos en casa, ¿no? A veces, profesora, yo tengo mi gato y mi gato se llama, no sé, a ver, un nombre de Manchas, supongamos, ¿no? Se le llama Manchas mi gato, profesora. Ah, ya. Tú le estás poniendo un nombre a ese animalito. Por lo tanto, como tú dices que ese animalito, ese gatito se llama Manchas, entonces cuando tú me escribas una oración, yo tengo un gato que se llama Manchas, ese nombre Manchas debe también estar escrito con mayúscula, porque es un nombre propio. Entonces, nosotros cuando hablemos de nombres propios vamos a hablar de una ciencia que es la onástica, que es prácticamente aquella que se va a encargar de estudiar estos nombres propios. ¿En qué grupos va a dividir esto? Va a dividirlo en la antroponimia, que básicamente está orientado al origen de los nombres propios, y también va a hablarnos de lo que sería la toponimia, que es básicamente a los nombres propios, pero de lugares. Lima, Arequipa, Cajamarca, Ucayali, Tacna, Tumbes, de Libertad, Trujillo, y etcétera. Ya, entonces, cuando son nombres propios, no solamente es de personas, seres humanos,
También hablamos, como les digo, de los nombres de las mascotas, de los nombres de las ciudades, de los departamentos, de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, cuando yo escribo mis nombres personales, mis nombres, mis apellidos, tal vez por ahí, como les iba mencionando, el nombre de mi perrito, de mi conejo, de mi gato, etcétera, también debo escribirlo con mayúscula. Los nombres de lugares también se escriben con mayúscula. Ojo aquí, los nombres genéricos no se escriben con mayúscula. Por ahí me decían, profesora, en la diapositiva que vimos, Río debe estar escrito con mayúscula. Error. Río es un nombre genérico, porque ríos hay muchos y en distintas partes del Perú y del mundo. Pero si tú me dices río Nilo, allá, río sigue siendo minúscula. ¿Por qué? Porque es genérico. El nombre de ese río es Nilo. Entonces ahí la palabra que debe estar escrita con mayúscula es Nilo. Profesora, por mi casa o por donde yo vivo está el río Santa. Perfecto. ¿Los dos, río y Santa, deben estar con mayúscula? No. Lo único que debe llevar mayúscula es el nombre del río. Y este caso es Santa. Río se debe seguir escribiendo con minúscula. ¿Correcto? Lo mismo con mar, lo mismo con volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final estos constituyen parte de un nombre al que tú vas a nombrar a posteriori. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, son pocos, a veces los artículos van a llevar mayúscula, pero esto más se ve cuando es un apellido compuesto, ¿no? Incluso por ahí también una preposición. Por ejemplo, hay algunos que pueden apellidarse de la Cruz, ¿no? Profesora, yo me llamo Enrique de la Cruz Salas, ¿no? Ah, ya, Enrique mayúscula. De la Cruz es un nombre que está pues compuesto, ¿no?, con preposiciones y artículos también. Entonces ahí lo que se escribe con mayúscula es de. La es minúscula y Cruz sí es con mayúscula, ¿no? Entonces también se presta a eso. Entonces, son criterios ya dentro de, o orientados en este caso. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Están orientados ya a ello, ¿no? Profesora, yo tengo mi amigo que se llama, o mi amiga, que se llama Juana Lapuente, profesora. Juana Lapuente Cotrina, supongamos, ¿no? Ah, ya. Lapuente. Ambos, ese artículo, la, va a llevar mayúscula. Y Puente también, ¿ya? Porque también forma o se constituye ese apellido por la unión de un artículo. Ahí hay un artículo que está también fungiendo dentro del nombre de esta persona, de la cual tú eres amiga. Entonces, ahí también vamos a usar mayúscula. ¿Ya? Vamos aquí. Miren. Hasta ahí, vamos acá. ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, Miss. Ya, muy bien, Danet. Blanca, acá hay Blanca, no te preocupes. Ok, miren, vamos ahora sí. Después de haber revisado un poco de mayúsculas, vamos a revisar lo que son comas, ¿ya? Y justamente lo que les decía, ¿no? Cuando yo no tengo uso de signos ortográficos, voy a parecer un rapero, me voy a ir súper rápido, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo 3 oraciones. Dice, Luz, ven que te necesito. En la siguiente me dice, compré galletas, chocolates y caramelos. Y en la siguiente me dice, no quiero nada de ti, Fátima. La pregunta es, ¿hay error ahí? ¿Hay algún error? ¿Hay algo por corregir, algo que quitar o algo que agregar? ¿O las oraciones están bien establecidas, bien escritas? Danet, te escucho, Danet. Le faltan comas. Correcto, muy bien, le faltan comas. Las comas, y por ahí también me parece, Sally también me respondió. Muy bien. Ya. Mire, cuando un texto o un enunciado no tiene comas, yo voy a parecer algo o alguien que es sin control.
¿Ya? Entonces, la coma es un signo de puntuación que me va a indicar a mí el hecho de que yo debo hacer una pausa, debo respirar un poquito para continuar con el contenido de mi oración. ¿Correcto? Entonces vamos a revisar las comas que yo tengo que conocer. Voy a tener en principio una coma enumerativa. La coma enumerativa, como el propio nombre lo dice, se va a encargar de separar o de enumerar elementos dentro de la misma oración. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice, Raúl es alegre, simpático y excelente amigo. Ah, ya. Tú ahí me estás enumerando alegre, me estás enumerando simpático y me estás enumerando excelente. ¿Ya? Por ahí yo digo, profesora, hoy fui al mercado y compré fresas, uvas, mandarinas y manzanas. Ah, ya, me estás enumerando. Cuando tú me enumeras, me haces uso de coma enumerativa, porque me estás separando elementos, ¿correcto? Ahora, vamos con la coma vocativa. La coma vocativa se va a encargar de separarme, en este caso, al vocativo al cual yo me voy a referir dentro de mi oración, ¿no? Por ejemplo, Piero, aquí está tu almuerzo. O por ahí, cierra la puerta, Mariana, ¿ya? Entonces, la coma vocativa se va a encargar justamente de separar a este interlocutor de las demás expresiones que yo pueda dar. Para que me puedan entender, vamos aquí. El vocativo, y aquí vamos a ir viendo las demás también. Ya vamos aquí. Ahí está. Vamos acá. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, guarda silencio, Susana, supongamos. Mi vocativo está aquí. Esto de aquí es mi coma vocativa, porque tú me estás separando el enunciado del interlocutor al cual te estás refiriendo dentro de la oración. ¿Ya? Por ahí yo puedo decir, María, ¿no? María, ordena tu cuarto. Coma vocativa, por supuesto, porque estoy separándolo, ¿ya? Y aquí está mi vocativo, porque es a esta persona a la cual yo me estoy refiriendo dentro de mi oración, ¿correcto? Cuando yo encuentro ese tipo de enunciados, estoy hablando de coma vocativa. Ahora, cuando hablo de coma elíptica, la coma elíptica me va a reemplazar a un verbo que ya ha sido mencionado con anterioridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo digo, Luis cocina tallarines, ¿ya? Magda, lomo saltado. Miren, yo aquí tengo mi coma elíptica, ¿ya? Mi coma elíptica. La elíptica me va a sustituir a un verbo. ¿A qué verbo me reemplaza en este segundo enunciado? Al verbo cocina. Yo ya no lo nombro. La coma está cumpliendo el rol de sustitución. Es decir, para yo evitar decir Luis cocina tallarines, Marta cocina lomo saltado, en el segundo enunciado hago uso de la coma. Otro, por ejemplo, Julia juega vóley, ¿ya? Laura, básquet. ¿Ya? El vocativo, ¿dónde está aquí? Perdón, la elíptica. Esta coma, ¿a qué verbo me está reemplazando? ¿Qué verbo me está reemplazando? Voley. Juega. Juega, correcto. Recuerden por verbo que es toda la acción que realizamos. Cocinar, bailar, cantar, barrer, escribir, hablar, soñar, empujar, golpear, rayar, etc. ¿Correcto? Esa es la coma elíptica. Aquella que me va a sustituir al verbo que ya ha sido mencionado antes. Ya una última para que quede claro.
Eh, Miguel prepara café. Martina, Marina, galletas. Yo tengo aquí mi verbo. Miren, aquí está mi coma elíptica. ¿A qué verbo me está cambiando, me está sustituyendo en ese segundo enunciado? ¿A qué verbo me está? Prepara. Perfecto. ¿Quedó claro en qué consiste la coma elíptica? Sí, profesora. Sí, profe. Eso es la coma elíptica, ¿correcto? Ahí está, para poder entender. Ahora, ¿son las únicas comas que tengo? No. También voy a tener por ahí la coma, en este caso, hiperbática. La coma hiperbática es aquella que me va a alterar el orden de la oración. Por ejemplo, ¿no? Mi oración dice, los niños juegan en el patio. Esa es mi oración, en su orden o su estructura en sí. Profesora, pero hoy no hay coma. Es que, por supuesto. La coma se va a marcar cuando yo diga o altere, juegan en el patio los niños. ¿Es la misma oración? Por supuesto que es la misma, pero ha habido una alteración. Y cuando hay esa alteración en su orden, en su sintaxis, en su presentación dentro de la oración, es donde yo utilizo la coma hiperbática. Por ahí, profesora, yo tengo la oración en su orden normal, diría, ¿no? El Señor canta músicas románticas, vamos a decir. ¿Ya? Músicas románticas. Esa es mi oración. Pero si yo lo altero, si yo lo cambio, diría, canta músicas románticas, coma, el Señor, coma, hiperbática, porque me estás alterando el orden, en este caso, de la oración. Esto de aquí es la oración en su orden normal, vamos a decirlo así, con su sintaxis, con su ubicación en el espacio donde correspondería. Pero en el segundo caso, ya como cambio el orden, automáticamente aparece una coma hiperbática. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra coma más debo conocer yo? Cuando hago, en este caso, uso de la coma explicativa o apositiva también. ¿Ya? La coma explicativa, como el propio nombre lo dice, nos va a dar algún tipo de información o dato que se relaciona a la persona que yo estoy hablando. Por ejemplo, yo digo, Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, fue un gran escritor. ¿Ya? Mi coma explicativa o apositiva son estos que tengo, que voy a resaltar aquí. ¿Ya? Son estos. ¿Por qué? Porque me están insertando, me están explicando o me están dando o aclarando algún tipo de información con relación a un personaje mencionado. Es más, si esa información que yo lo he subrayado ahorita de rojo, lo retiro, mi oración no va a sufrir cambios. Miren, ahí dice Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, fue un gran escritor. ¿Se entiende? ¿Correcto? Pero por ahí, profesora, y si yo lo borro esto, dice Cervantes Saavedra fue un gran escritor. ¿La oración se sigue entendiendo o ya no se entiende si retiro eso? ¿Se sigue entendiendo o ya no se entiende? No, profesora. ¿Ya no se entiende? ¿O sí se entiende? Le falta una explicación. Sí, se entiende. Claro, ¿no? La oración en sí, Cervantes Saavedra fue un gran escritor. ¿Se entiende? Me estás hablando de alguien y me estás diciendo que fue un gran escritor. Perfecto. Pero por ahí, si yo quiero agregar un dato, ese dato explicativo va entre comas. En esos casos yo voy a utilizar coma explicativo. Por ahí, profesora, yo puedo decir, por ejemplo,
Mariana, la niña aplicada, ganó el concurso. Tengo también aquí mi coma explicativa o apositiva. Miren, aquí están, ¿no? Y esas comas me albergan un enunciado donde tú me estás dando un dato respecto a Mariana. Me estás diciendo que Mariana es una niña aplicada, ¿ya? Pero si yo retiro esta información, como en el caso anterior, mi oración se sigue entendiendo, ¿verdad? ¿O ya no se entiende? Sí, se entiende. Se entiende, por supuesto. Entonces, ahí está. En ese caso utilizo yo comas explicativas o apositivas. ¿Correcto? Una última o un último uso de comas, que es la coma, en este caso, que son de conectores. ¿Ya? Los conectores van a ser palabras que me van a ayudar a enlazar ideas, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo decir, estudió, pero no ingresó. ¿Ya? En este caso, tengo aquí mi coma de conector o coma conjuntiva, también le van a decir esto. Por ahí tengo, vamos a ver, no vino a clase, sin embargo, se puso al día. Coma conjuntiva o de conectores. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilizo estas comas, en realidad me van a ayudar a mí, uno, a que mi texto tenga sentido. Dos, a yo cuando yo realice la lectura, pueda dar pequeñas pausas y pueda entenderse lo que estoy leyendo y puedan también entender la persona que tiene el texto lo que yo estoy tratando de decir. Si yo no coloco comas, si yo no hago uso de signos ortográficos, simple y sencillamente mi texto no va a tener sentido, ¿no? Profesora, pero las ideas están ahí, pueden estar ahí, yo no digo lo contrario, pero el hecho de que estén ahí no te asegura que sea entendido o sea comprendido por la persona que te está escuchando y es más, ni tú mismo lo vas a poder entender, ¿correcto? Entonces, repito, coma enumerativa me separa elementos. Ayer compré queso, palta y mantequilla. Vocativa, por ejemplo, Luciana, limpia la sala. ¿Ya? Elíptica, Camilo, baila salsa. Juan, reggaetón. ¿Correcto? Apositiva o explicativa, cuando yo voy a agregar un dato respecto a la persona de la cual yo ya estoy haciendo mención. Si ese dato que estoy aislando entre comas, yo lo retiro, mi oración no va a sufrir ningún cambio, va a seguir entendiéndose con claridad, ¿correcto? Hiperbática, cuando yo altero el orden de la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dice ahí, ¿no? Por las mañanas, la señora estudia, ¿no? La oración en su orden, tal cual, debería decir la señora estudia por las mañanas. Pero como ahí hay un cambio de orden, automáticamente aparece una coma hiperbática. Y las comas de conector, que vamos a utilizarlas cuando hacemos uso, valga la redundancia, de conectores, tales como así, como pues, sin embargo, es decir, por lo tanto, por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o consulta en cuanto al uso de la coma? Tal vez por ahí alguna de los 6 tipos de coma que hemos visto, como que hay dudas todavía, por favor, los escucho. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ese momento? No, profesora.
Todo claro, ya muy bien Elías, Salí también. Por favor, si hay dudas o consultas con confianza me las hacen llegar. Ahora, ya vimos a las mayúsculas, ya vimos a las comas y vamos a ver otro signo importante que es el que vamos a ver aquí. Miren, yo tengo aquí, estudiaron para el examen, sin embargo los resultados no fueron los mejores. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Prepárate para la cita, recuerda que debes impresionarla. Si nos damos cuenta, al igual que en las diapositivas anteriores, este texto está careciendo, no está presentando signos ortográficos o signos de puntuación. Entonces, ¿qué signo de puntuación vamos a recordar y conocer aquí? El uso del punto y coma. ¿Ya? El punto y coma me va a servir, en este caso, para poder separar enunciados más complejos, ¿ya? Me va a servir, en este caso, para poder separar conectores que ya son compuestos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Se evadió de clases, por consiguiente, desaprobó los cursos de matemática, supongamos, ¿ya? Entonces, vamos aquí. ¿Para qué me sirven los dos puntos? Voy a compartirles nuevamente el Word, ¿ya? Los dos puntos, ¿dónde estamos? A ver, aquí. Aquí. Los dos puntos, vamos. Yo voy a utilizar los dos puntos. Yo creo que en algún momento todos hemos escrito una carta, ¿no? Tal vez ya sea para enviársela a algún familiar o para hacer alguna tarea de alguien, ayudar a explicar, o bueno, ¿no? Tal vez en la etapa de colegio lo hemos hecho, pero todos en algún momento hemos escrito una carta. Mire, el primer uso que yo le voy a dar a los dos puntos es el siguiente. Voy a usar los dos puntos para introducir citas textuales. Por ejemplo, yo digo, María dijo, dos puntos. Y cuando yo introduzco citas textuales hago uso de comillas. ¿Ya? María dijo, mañana será la reunión en mi casa. Son citas textuales. ¿Por qué? Porque estoy nombrando o repitiendo una información que alguien más dijo. Por ahí cuando menciono y digo, tal vez Julio gritó, dos puntos, ¿no? Déjenme en paz. Citas textuales. Coloco dos puntos y le coloco o abro comillas, empiezo con mayúscula y escribo aquel enunciado, expresión, frase que ha mencionado esa persona. Puede ser un filósofo, un literato, o puede ser pues lo que ha dicho mi mamá, lo que ha dicho mi hijo, lo que ha dicho mi vecino, mi amiga, mi amigo, etc. Entonces, primer uso, para introducir citas textuales. Entonces, ese es su primer uso, ¿ya? Para introducir citas textuales. Ahora, ¿qué otro uso más tengo que tener en cuenta yo? ¿Para qué más me sirven los signos o los dos puntos? Me van a servir para poder empezar a enumerar o hacer una enumeración explícita, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, los accidentes gramaticales del sustantivo son dos puntos. Por ahí empiezo a nombrar género y número. Listo. Cuando, por ejemplo, digo, ¿no? Las frutas favoritas de mi mamá son manzana, sandía y fresas. Allá, por ahí. Mis deportes favoritos son vóley, tenis y básquet.
supongamos, ¿no? O a ver, los cursos favoritos de Luciana son comunicación, biología e historia. Ah, ya. Empiezo a enumerar ahí. Ahí voy a utilizar mis 2 puntos como tal. Entonces, aquí tengo un segundo uso. Tercer uso. Cuando en este caso, lo que les mencionaba, ¿no? Todos hemos escrito una carta en algún momento. Pues yo empiezo, no hago recuerdo cómo yo empezaba una carta, con un saludo, ¿no? Por ejemplo, querido hermano, 2 puntos y al pie escribía, te escribo esta carta porque quería contarte que, bueno, esto, listo. Por ahí, cuando escribo una solicitud, ¿no? A un documento importante que tal vez lo voy a enviar al director del colegio, al alcalde, etcétera, ¿no? Estimado alcalde, supongamos, aunque a veces nada de estimado tiene, pero bueno, ¿no? Estimado alcalde, 2 puntos, y al pie empiezo, ¿no? La presente es para solicitarle que por favor se realice el mantenimiento de tal y tal y tal cosa, ¿no? Supongamos. Entonces, ahí tengo otro uso de los 2 puntos como tal. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo utilice los 2 puntos, dependiendo del uso, debo escribir con mayúscula, ¿ya? A excepción, por ejemplo, del segundo uso, ¿no? Que es básicamente porque me vas a abrir una enumeración. No son temas diferentes, sino que están vinculados a, me estás explicando que me vas a hablar, por ejemplo, en lo que tienen en la pantalla de accidentes gramaticales, y me vas a nombrar esos accidentes gramaticales. En ese caso no hay problema, ¿no? Como les hablaba en el caso o en el ejemplo de las frutas favoritas de mi mamá, allá significa que me vas a enumerar las frutas, allá frutas, me vas a hablar de frutas, me vas a enumerar frutas. Cuando les hablaba o les daba el ejemplo de la oración de los deportes, igualito, me vas a enumerar deportes, porque ya me lo estás anticipando. Ya me estás diciendo de qué viene tu enumeración o con relación a qué o de qué me va a hablar esa enumeración que tienes. ¿Listo? Entonces, son usos que yo le voy a ir dando dependiendo de la intención que yo como hablante tenga con relación, en este caso, a la información o al enunciado o a aquello que yo quiera transmitirte o transmitirle a la persona que me está escuchando o que va a leer lo que yo estoy escribiendo. Como hemos podido observar, si yo no hago un uso correcto de signos de puntuación, mi texto va a aparecer pues un escrito que va a tener un montón de palabras. Y hasta a mí me va a marear poder leer esas palabras, ¿no? Porque voy a decir, ¿y dónde está el punto? ¿Dónde está la coma? Y sin punto no hay mayúscula, por ejemplo. Ah, ya, acá otro dato importante, justo hablando de mayúsculas. No se escribe con mayúscula los meses del año, las estaciones, los cargos políticos o cargos de la iglesia. No se escribe con mayúscula, ¿ya? Por ahí, si yo digo, mi estación favorita es la primavera, primavera no se escribe con mayúscula, ¿correcto? No se debe escribir con mayúscula, a no ser que estés empezando la oración con esa palabra. Pero eso es porque está sujeto a una normativa que es que todo escrito debe empezar con mayúscula, más no que las estaciones se escriben con mayúscula. Los meses del año tampoco se escriben con mayúscula. ¿Ya? A veces cuando nosotros redactamos o escribimos, ponemos, supongamos, 16 de marzo del 2025 y marzo le ponemos M mayúscula y bien felices nosotros, ay, está correcto. No, los meses no se escriben con mayúscula. Vuelvo y repito, a no ser que sea que estás empezando tu oración. Marzo es el mes de mi cumpleaños, supongamos. Ahí sí, ¿no? Marzo tiene que ir con mayúscula porque, bueno, pues es la palabra con la que estás empezando. Pero si el término marzo, ese nombre de mes aparece al medio de la oración o al final, debe ser escrito con minúscula. ¿Está bien? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, por ahí había en el ejemplo la palabra calle. Calle Princesa, me parece. Calle también es un nombre genérico, porque calles hay muchas.
Lo que marca su diferencia es su nombre, ¿correcto? Calle Las Gardenias, calle, no sé, calle Las Rosas, etcétera, ¿no? Un montón de calles. Incluso ustedes en el departamento, provincia en el que están, tienen los nombres de sus calles. Entonces, lo mismo, una calle con minúscula y el nombre que la acompaña, si va a ir con mayúscula, porque ya ahí me estás hablando de un nombre propio, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ya justo lo corrijo ahorita, porque para no quedarnos con la idea que a un principio, no, profesora, esto lleva mayúscula y no es así, ¿correcto? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta tal vez, o algo que no ha quedado claro para poder repetirlo? Y ya nos podamos retirar, pero ya con las ideas claras y, bueno, luego cuando a ustedes les toque desarrollar su material, puedan hacerlo con confianza, ¿no? Puedan marcar y puedan revisar, ¿no? Porque en el material también van a encontrar parte teórica que también les va a ayudar a la información que se les está brindando ahorita. Entonces, dudas, preguntas, Milet me dice que no, a mí también me dice que todo está bien. Ok, entonces, real. Jerónimo, dependiendo el uso que tú le des. Porque si tú me dices, por ejemplo, su amistad es real, ahí en esa oración no va a llevar mayúscula. Se va a escribir con minúscula. ¿Ya? Depende del uso, ¿no? Pero real, por lo regular, funciona como un adjetivo calificativo, ¿no? O en qué oración lo podrías plantear, Jerónimo, también eso va a variar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya, profesora, presidente se escribe con mayúscula, no se escribe con mayúscula. Alcalde, profesora, tampoco. Ya hay que tener en cuenta eso, porque a veces pasa, ¿no? O la presidenta del Perú, presidenta P mayúscula todavía, ¿no? Los cargos públicos no se escriben con mayúscula. Director, alcalde, regidor, teniente alcalde, etcétera, 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 no se va a escribir con mayúscula. ¿Listo? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, si no hay consultas, damos por finalizada la clase de hoy día. Cuídense bastante y que tengan una bonita semana. Ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos. Ya nos vemos. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Chao, profe. Ya, profesora, cuídate mucho.